Hoy vamos a ver el libro de Primera de Reyes. Y Primera de Reyes y Segunda de Reyes, igual que Primera y Segunda de Samuel, eran un libro, pero fue dividido en dos partes. Y la parte que vamos a ver hoy, con el favor de Dios, eh, tiene 22 capítulos y es el libro número 11 de las Escrituras en el orden en que se nos fue dada. El libro número 11 es Primera de Reyes. Y ahí entonces encontramos primeramente que nos habla de la muerte de David, cómo él falleció y los últimos días realmente de David y lo que pasó y quién fue el que se quedó como rey. Y pues alguien más asumió y uno de los hijos de David, Abonías, quiso y fue y se declaró como rey, pero llegó el día en que David pronunció y dijo que Salomón era el que iba a ser rey. Y así fue. Los primeros dos capítulos nos explica, nos habla acerca de eso. Después, entonces, la mayor parte de la primera sección del capítulo 2 al capítulo 11, encontramos la historia de el rey Salomón, que creó y llegó a ser un gran poder, lo máximo que llegó Israel, que había llegado con David y tuvo paz por todas las diferentes naciones. Nadie quería confrontar a Salomón porque sabían de su sabiduría y su conocimiento y todo lo que él hacía, y era algo grande en aquellos tiempos, que venían de lejos a hablar y a conocer y a saber de la sabiduría, el conocimiento de Salomón. Pero en los últimos días que vivió Salomón, cayó en una manera dramática que llegó a llegar oposición, no en una manera fuerte como en los tiempos de David o anteriormente o después, sino que empezó la oposición y llegó la rebelión entre algunos, los que eran del pueblo de Dios. Y claro, esto crió y llegó a terminar con división. Pero el mensaje que vamos a compartir en un momento va a hablar más acerca de ello, acerca de esta oposición y esta rebelión y esta división que ocurrió en el capítulo 11 y 12. Entonces, también Primera de Reyes nos habla de que el reino de Dios, el reino de Israel, quiero decir, se dividió en dos partes. La parte de Israel, que tomó las 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, que era Judá y Benjamín. Se dividió el pueblo de Dios, Israel, y fue a causa de que desobedecieron y no hicieron lo que Dios quería, que siguieran los mandamientos de Dios. Entonces también empieza a instruirnos cómo Dios llamó a Jeroboam hacia al norte, que él fuera el que se encargara y fuera rey, y no era hijo de Salomón, pero aún al sur, Rehoboam fue el que agarró las 2 tribus del sur, y aún hubo muchos conflictos en que comenzó mal en el reino, y ahí es donde se divide y nos habla el libro de Reyes. Primero nos habla del norte de Israel, y luego nos habla de Judá y nos da los tiempos de que si eran buenos o malos los reyes y cuántos años estuvieron como reyes y cuándo comenzaron a reinar. Y en todo esto Dios introduce al profeta y nomás aparece Elías. Nunca nos dice de dónde salió, detalles de él. Simplemente nomás aparece en el reino ya número 7 del norte del rey Acab. Y el rey Acab fue el más malo de los reyes del norte, que vino a terminar juicio de Dios, y llegó después con el tiempo a ser destruidas las 10 tribus y desparramadas por todos lados a consecuencia de la maldad de los 7 reyes, y concluyendo con Acab, que fue uno de los más perversos. Y claro, también
su reino fue así porque nos habla acerca de la reina Jezabel, que era una mujer bien mal en cuanto a influencia al rey, y ella pues tenía otros dioses, tenía sus sacerdotes, tenía, bueno, cuánta cosa en contra de las cosas de Dios. Y claro, llegó justicia, y a través del mensaje de Elías llegó a pronunciar los detalles de la muerte que iba a pasar, cómo iba a terminar Acab, el rey Acab, y la reina Jezabel. Termina con el pueblo de Dios unificándose para pelear contra Siria. En el capítulo ya 22, al final, 21 y 22, nos habla de esos detalles y termina en una manera dramática, y ahí es donde se divide, termina con el reinado de Josafat, el libro de Reyes. Pero en todo este libro hay muchas grandes verdades y enseñanzas y mensajes que podría uno eh, tener para la práctica de la vida cristiana de hoy en nuestro día, aprendiendo del pueblo de Dios Israel que no hizo caso. Dios se le aparece a Salomón dos veces. La primera vez le hace la pregunta que qué desearía si Dios le diera algo, qué desearía, y deseó sabiduría y conocimiento. Y por pedir eso, Dios se la dio, y le dio lo demás, que no pidió material o cosas de este mundo, pero Dios también se la dio, y fue por eso este libro sobresale en explicarnos acerca de cómo Dios bendice y prospera, pero tenemos que tener precaución, y eso es lo que vamos a ver en un momento, acerca del peligro que puede llegar por tener la prosperidad y tanta cosa que Dios nos da, y no apreciar en una manera sagrada las cosas que Dios nos regala. El texto clave que quiero dejar con ustedes es en Primera de Reyes 11 y el versículo 3. Capítulo 11, versículo 3 nos dice: y tuvo Salomón 300 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Este versículo es clave, porque a consecuencia de lo que dice aquí, fue que Salomón, el gran Salomón, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento y con todo lo que entendía y cómo él amaba a Dios, pero ya él, a través de lo que nos dice aquí de las mujeres, llegó a que estas mujeres desviaran, sacaran de Salomón el amor que tenía a Dios, y la puso en las cosas de este mundo. Ese es el peligro que hay. Ahorita vamos a hablar más en detalle acerca de ello, pero este versículo es clave. Vamos a continuar adelante, ahora sí, dando un breve mensaje sobre una porción de este libro que tiene tantas diferentes mensajes dramáticos de diferentes otros profetas aparte de Elías, que a uno ni nos dice los nombres de ellos. Pero un día, si tiene tiempo, lea Primera de Reyes, lea sus porciones que hay del rey Salomón, y luego de otros profetas que Dios levantó para hablarle a los reyes malos del norte, y cómo fue que Dios usó a cada uno de ellos para poder traer la palabra de Dios a ellos. Vamos a voltear entonces para el estudio de esta hora en Primera de Reyes 11. Ese es el mejor sección que yo creo que nos puede ayudar a entender más acerca para nosotros hoy en nuestro día, en nuestros tiempos que estamos pasando. Yo creo que nos puede hablar cómo Dios puede tratar con nosotros también. Vamos a voltear al capítulo 11 de Primera de Reyes, y vamos a ver la maldición de Dios. Cómo es de que aún el pueblo de Dios puede ser maldecido. Y aquí está la narración para podernos dar detalles, para que no tenga que suceder, y que en nuestro tiempo la iglesia pueda ser, que no creo va a ser maldecida, pero van a haber consecuencias si no obedecemos y seguimos las cosas de Dios y nos desviamos. Estas son las consecuencias. Vamos a ver, dice
una vez más en el versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Asterot, y diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Y ahí vamos a pausar. Vemos de que Salomón, con toda su sabiduría, empezó a practicar y a vivir como se le place, como él quería vivir. Y todos los deseos que él tenía los estaba satisfaciendo. Y hay un gran peligro cuando el hombre, conociendo la palabra de Dios y como quiera desobedece a Dios, van a haber graves consecuencias. Aquí en este caso vemos de que amó las mujeres. Para tener 700 mujeres, reinas, esposas, y 300 otras que le llaman aquí concubinas, que eran novias o también mujeres. El total de las mujeres que tuvo Salomón fueron 1000 mujeres. ¿Cómo es posible que una persona pueda tener tantas individuos y mujeres como para vivir y soportarlas y tener sus hijos y saber los nombres de ellos y todos los detalles y poder guiarlos en las cosas de Dios? Fuera bueno, pero no lo hizo, porque dice aquí que las mujeres desviaron a Salomón el corazón de él. O sea que lo alejaron. Las mujeres empezaron a influirlo porque traían otros dioses. Eran mujeres de otras nacionalidades que también no se debía de meter, como la ley enseñaba, y traía y venían mujeres bellas, estoy seguro, mujeres de las más bonitas que había en aquel tiempo, de otras partes, pero venían con otros falsos dioses, como aquí menciona algunos de ellos, a Milcom, a Asterot, a Quemos, a Moloc. Nos especifican los dioses, y que Salomón les hizo templos a ellos también, como hizo el templo de Dios, hizo su casa hermosísima. La casa de Dios era de la más, todos querían venir a verla, brillaba el oro donde del material, y todo lo que se hizo fue totalmente una maravilla en aquellos tiempos. Pero Dios le dijo claramente cuando empezó a hacer estos templos para estos dioses, y que las mujeres de él, quizás él no hacía estos sacrificios, pero sus mujeres sí, y no las detenía y no las paraba, no les decía que no, sino que las consentía.
Y ahí fue donde habló Dios, porque dice en el versículo 9 que leímos que se enojó Jehová contra Salomón. Oh, qué tremendo es cuando Dios se enoja contra un siervo, contra una persona que él ha llamado. Cuando aquel que conoce la verdad, ha oído la verdad, entiende la verdad, pero de todas maneras practica y vive como él quiere, las consecuencias están aquí, que Dios se puede enojar. Y cuando Dios se enoja y llega a un punto en que pasamos la línea y que ya llegamos a más allá en cuanto a lo que Él espera de nosotros, y ya no vamos a poder regresar, aunque se arrepienta, y va a ser bien difícil. Por eso dice aquí, por cuanto su corazón se había apartado, su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se había aparecido a él 2 veces. Salomón tuvo el privilegio de que se le apareció en 2 ocasiones. Le está recordando aún aquí en esta tercera vez Dios, de que habló con él, trató con él, y Salomón tuvo una experiencia íntima y personal y directa con Dios. Y todavía así fue como este mundo tiene poder, como la carne del hombre tiene poder para zafarnos y que nos estiran hacia desobediencia contra Dios. Entonces Dios da un decreto, y cuando Dios se enoja y juzga es porque tiene la razón. Entonces aquí nos continúa diciendo que Él ya le había dicho, le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó Jehová. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad en contra de lo que Dios dice, y sabiendo que Dios nos ha dicho, no es gente ignorante o gente pagana o gente que nunca ha oído de Dios o no entiende las cosas de Dios, pero estaba aquí hablando a Salomón. Es como hoy en día el pueblo de Dios que conoce la palabra, entiende la palabra, predica la palabra, instruye la palabra, pero hace lo que quiere y vive como quiere, y cree que se puede esquivar de las cosas de Dios, conociendo las cosas de Dios. No hay manera. Igual así como a Salomón, cae la sentencia tarde que temprano, y como ahorita estamos viendo lo que está pasando en nuestra nación, no le vamos a echar la culpa a la iglesia ni a los cristianos, simplemente hay un decaimiento. La prosperidad y las bendiciones que Dios nos ha dado es como causa que el corazón de mucha gente así como Salomón, se ha desviado, se ha ido en otras direcciones opuestas a como Dios nos ha instruido. Especialmente ahora que tenemos el Nuevo Testamento, tenemos mucha más luz, mucha más verdad, muchos más ejemplos para no hacer así igual que Salomón, desviarse de las cosas de Dios. Entonces Dios le dijo esto a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Y así fue, hermanos. La causa de la división del pueblo de Dios, la oposición que llegaron a tener, y toda clase de conflictos y rebelión que se levanta, fue en los tiempos de prosperidad, de bendición, y todas las cosas que Dios le dio a Salomón: sabiduría, cosas materiales, todo lo que uno se podría imaginar, un lugar ideal, todo lo bendijo Dios. Y todavía así desviarse de Dios. Hoy en día Dios nos ha bendecido. Cuánta bendición ha traído a esta nación, cuánta bendición ha traído a usted y a mí. Y aún muchas veces las cosas de este mundo nos pueden atraer y desviar de Dios.
Ahorita estamos en un tiempo de prueba. ¿Qué vamos a decidir? Las cosas, si el pueblo no se arrepiente, si la gente no cambia de actitud y ya va en dirección hacia abajo, va a ser bien difícil otra vez subir la montaña de corrección. Y lo que estamos viendo en nuestro día es igual que en los tiempos de Salomón. División, oposición, rebelión y toda clase de anarquía. Esta semana oí acerca del movimiento Black Lives Matter. Ese es un grupo de, no necesariamente que están apoyando a los de color, los negros, sino simplemente el grupo, la organización socialista, y tiene ideas de marxismo, se llama Black Lives Matter, y ha estado muy activa desde la muerte de aquel varón que mató al policía en Minneapolis, Minnesota. Y desde entonces ya ha habido una gran movimiento en contra del gobierno, en contra de todo lo que hay de oposición. Y hay cierta verdad, pero ellos han sido anarquistas. Pues han sido nominados el grupo S para recibir un premio. Cada año se da un premio cuando se llama el premio de que alguien ayudó a traer paz a este mundo. Pues esa organización ha sido nominada. No es que haya ganado, ojalá que no ganen, pero en Europa hay un comité que escoge a personas o grupos que podrían ser recomendados para ganarse el premio de la paz. Con ello viene mucha distinción y dinero y bueno, cuánta cosa y reconocimiento a la persona que reciba tal premio. Pues este grupo anarquista, socialista, enemigo de las cosas de Dios, que según quieren hacer y traer cambios a esta nación y al mundo entero, ellos están ahorita nominados para un premio. Hemos llegado a tal día. Lo que la iglesia necesita hacer es clamar a Dios, caer de rodillas y pedir por misericordia. Ojalá que Dios le hable a su corazón, como ha hablado a mí al leer yo su palabra. Me alarma, me motiva para poder continuar explicando y dando verdad. Hoy en este día, si Dios te habla y pone convicción en tu corazón en cómo estás viviendo, que puedas vivir para Dios, que puedas decirle a Dios, Señor, yo sé que alrededor de mí está toda esta maldad, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a poder tratar bien a los demás. Ayúdame a ser justo. Ayúdame a vivir para ti. Ojalá que ese sea su deseo. Y la única manera que lo va a hacer es en el poder del Señor Jesucristo. Agárrese de Él. Tome a Jesús. Dígale a Jesús. Hable con Él. Y aún estudie, examine, refleje su palabra para que lo ayude a poder ser fiel a Él. Que Dios te bendiga en este día y que sirvas al Señor como Dios te ha llamado a ti. Si te ha llamado, obedécele a Dios. Voy a hacer una oración por ti, voy a orar para que si Dios te ha hablado, que obedezcas al Señor. Padre, en esta hora que hemos oído de este libro de Reyes, un libro que nos explica acerca de mucha bendición, mucha prosperidad, y en todo ello, Señor, llegó un desvío, llegó un decaimiento a causar que el pueblo de Dios se dividió. Y hubo muchas controversias y muchos problemas a consecuencia de desviarse de usted. Padre, le pido por cada uno que me oye y cada uno de nosotros que estamos ahora en nuestro tiempo, que aprendamos la lección de no desviarnos, que sigamos firmes y fieles de rodillas, así como 7,000 que no se hincaron en el tiempo de Elías, pensando que era el único. No, Señor, sabemos que tiene mucho pueblo. Ayúdenos, Padre, a cada uno de esos 7,000, quizás hay más, no sabemos cuántos, que doblen la rodilla y clamen por misericordia en nuestro día, que vemos el declive y el decaimiento que está sucediendo. Comience por nosotros, comience por su iglesia, Señor. Despiértenos,
que vivamos para usted. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.